Reanudamos la segunda jornada de este 18 curso de factores de riesgo cardiovascular. Recordaros brevemente que para la consecución de los créditos es requisito indispensable, además de la asistencia, la cumplimentación de las preguntas de examen y sobre acertar más allá de un 80% y ineludiblemente presentar el proyecto tal cual os explicamos ayer a las direcciones de correo electrónico, tanto de la codirectora Belén Roig como del mío mismo. ¿De acuerdo? La acreditación son 9,8 créditos, que bueno, todos los que os habéis presentado oposiciones sabéis que eso trasladado a número de horas son unas poquitas, más o menos 25 por cada uno de los créditos. Bueno, y sin más, pues vamos a continuar bajo el epígrafe de cuentos. Del riesgo cardiovascular no es un cuento, y hoy vamos a hablar de varios cuentos. Es cuentos que nos van a hacer transitar por la obesidad, por la diabetes, por el ejercicio. Nos harán transitar también por la carga lipídica y por los lípidos, y algún cuento nos llevará también un poco al futuro. Pero eso será a lo largo de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer es empezar ya. Esta primera mesa la hemos titulado Diabesidad. Para mí es un placer presentar a dos personas que la gente que ya venís al curso conocéis sobradamente, como es el doctor Morillas. Es un endocrino emergente, es una joven promesa de la endocrino valenciana, a la cual le auguro un espléndido futuro. Y no menos espléndido futuro también a un excelente médico de atención primaria como es Vicente Pascual. En principio la mesa estaba también previsto que estuviera con nosotros Carolina Cuenca. De hecho está online, conectada, pero en este caso se ha pasado al lado oscuro, que es el lado de los oyentes y no de los ponentes, por una pequeña cosilla que ha tenido, pero vamos, que está recuperada del todo y encantada y me pide que os saludéis. Para este cuento, ya sin más, pues hemos elegido un cuento que se llama Charlie y la fábrica del chocolate. Este cuento la mayoría de nosotros lo conocemos más bien por las películas que se han hecho hasta 3 películas, y probablemente la de Tim Burton sea la más famosa y todo el mundo recuerde las canciones de los Oompa Loompa como poco. Tengo que decir que los Oompa Loompa, como tantas cosas, han necesitado de una revisión, porque en la primera versión eran una tribu de negritos gorditos y poco agraciados neurológicamente, y esto pues con el paso de los tiempos lógicamente no ha sido muy tolerable, y se han convertido en un grupo de hippies en la última versión que ha hecho Disney, divertidos, peludos y saltarines. Elegimos este cuento pues porque en él hay una serie de personajes. Hay un niño que es obeso. Hay un niño que come mucho chocolate, pero no es obeso, y todo esto lo iremos preguntando. Y bueno, es un cuento relativamente joven para lo que suelen ser los cuentos. Es de 1964, apareció primero en un periódico, y que es un cuento muy, muy afamado en Estados Unidos. Bueno, y sin más, pues vamos a comenzar con la mesa, que como sabéis es una mesa de diabetes y obesidad, y en la que básicamente lo que vamos a hacer es preguntarles a los expertos aquellas dudas que nos surjan. Este curso se caracteriza porque podéis interrumpir, y no digo interrumpir, perdón, participar en el momento que lo deseéis, ¿de acuerdo? Solo tenéis que levantar la mano, esto se paraliza, hacéis la pregunta que deseéis y los ponentes contestarán también exactamente lo que ellos deseen. Aprovecho también para dar las gracias de nuevo a la industria, porque evidentemente no nos han condicionado en ninguno de los contenidos que aquí se van a expresar, pero sin su apoyo económico, pues este tipo de eventos pues no se podría realizar. Y sin más, pues vamos a empezar. Y la primera pregunta se la voy a hacer, permíteme que te tutee como si fuéramos amigos, al doctor Morillas, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si un paciente de nuestra consulta es un paciente obeso? Pues los endocrinos, que somos muy prácticos, lo hacemos fácil. Falta ver cuando lleguen los cardiólogos a tratar a las personas con obesidad, que lo harán más complejo, pero es peso en kilos, partido la talla en metros al cuadrado. Si el IMC es mayor de 30, eso, una persona con obesidad. Pero es verdad que la obesidad es exceso de peso por acúmulo de tejido adiposo. Eso no me vale. Deberíamos hacer la impedancia, que os comentó ayer Beatriz, y con la impedancia bioeléctrica
si la composición corporal hay más de un 25% de grasa en cualquiera de nosotros tres, tendría obesidad, y en mujeres más del 35%. Ahí lo del 30 se transforma en, que es mucho a mejor definición, la impedancia. Muchos pesos ya lo tiene, cualquier peso de casa. Entonces, más de 25% en los varones, más de 35% en las mujeres. Yo quería añadir una cosa. En la atención primaria es muy fácil tener una cinta métrica y medir la barriguilla. El perímetro de la cintura nos va a determinar si esa persona es más susceptible a tener problemas metabólicos. Aquellos que tengan el índice de masa corporal más de 30 tienen obesidad, pero aquellos que tienen una perímetro de cintura, los hombres más de 94, las mujeres más de 80, ya tienen más riesgo. Y si encima luego ya nos ponemos en 102, 88, pues todavía más. O sea, correcto, pero el perímetro de la cintura en primaria es una herramienta indudable, ¿no? Y como vamos copiando ya de cardiología, pues hacer una ecografía abdominal y podríamos ver si hay grasa visceral, porque la cintura es la medición de los pobres de la grasa visceral. Entonces sería una ecografía o una resonancia. Vamos a ver. Evidentemente para el área 9 la cinta métrica. Yo creo que mejor la cinta métrica en atención primaria. Ya, en el PSET no sé exactamente Pues lo que cuando harán. me dedique yo a hacer sumo, lucha de sumo, vendré aquí con 200 kilos, tendré mucho perímetro abdominal, pero todo grasa subcutánea, no grasa visceral. Podéis ver a un luchador de sumo con una cintura de 150 centímetros y todo ser un deportista de élite con grasa subcutánea. Bien, pero como la endocrinología se quiere parecer a la cardiología, os recomiendo ecografía o una resonancia magnética a nivel L4, L5 que vale 20 euros y también sabe. El doctor Morillas... Me he venido arriba. Sí, te has venido arriba. Te has venido arriba, trabaja en el IBI, recibe pacientes japoneses. ¿Alguien ha tenido un luchador de sumo en su consulta el último mes? Yo no quiero ni pensar si nuestro gerente se le estaría contento que a todos nuestros pacientes obesos le pidiéramos la respuesta. Yo creo que este tema ya no da para más, porque el doctor Morillas les va a pedir un PET-TAC en un momento dado. Bueno, ya hemos diagnosticado con el PET-TAC al paciente como obeso. Vicente, ¿y qué dieta le ponemos? Tenemos dietas hipocalóricas, tenemos dietas hiperproteicas, tenemos, no voy a hablar de algunas dietas muy divertidas, pero también tenemos la dieta del ayuno intermitente. ¿Qué hacemos? La dieta mejor es la que tiene que ser hipocalórica, si no, no pierde peso. Puede ser, ya entramos en detalles, si tiene más grasa, menos grasa, pero si no, tiene menos calorías de las que quemamos, más mal vamos. O sea que tiene que ser hipocalórica. Y a partir de ahí parece que la dieta mediterránea es la que tiene un mayor beneficio a nivel cardiovascular. O sea, que una dieta hipocalórica de las características de una dieta mediterránea. El estudio Predimed Plus, que se publicarán los datos en breve, creo que dará un valor añadido a la bondad de esa dieta para perder peso. Carlos, pero ¿tenemos material suficiente para decir, por ejemplo, que la dieta del ayuno prolongado no es eficaz? ¿O cuál es tu opinión? El ayuno prolongado, si dejo de comer 8 horas, 16 horas que hay alguno, voy a comer menos. Si tengo menos posibilidades de comer, al final se resume en hacer una dieta hipocalórica. La cuestión es no pasar ansiedad. Y si yo el ayuno prolongado me queda ansiedad y en las 8 horas que como productos hipercalóricos y nada con bebidas azucaradas y grasa trans, poco estoy beneficiando. Los nuevos fármacos, que luego hablaremos, permiten muy bien hacer el ayuno intermitente, muy bien hacerlo. Y dentro de poco hacer un ayuno intermitente no será complicado, porque la gente no pasará hambre. Si tú haces un ayuno intermitente y pasas ansiedad, al final vas a comer más en muy poquito tiempo y además vas a comer peor. Entonces, bien si lo llevas bien. Aquí, como no estés habituados a comer 8 horas al día, probablemente entrarías en ansiedad, probablemente. Y cuando en el continuo de un paciente ganando peso, ¿cuándo el sobrepeso comienza a ser ya un tema preocupante desde el punto de vista de salud? ¿Hay alguna cosa que nos puedas recomendar? Pues, sobrepeso con una comorbilidad asociada. Sobrepeso con hipertensión arterial. Sobrepeso grado 2. IMC mayor o igual de 27 kilogramos metro cuadrado. Con un factor de riesgo asociado de comorbilidad, ya es una enfermedad. Y la obesidad, IMC mayor o igual de 30,
sin ningún factor asociado. Es un enfermo crónico y como toda enfermedad crónica requiere un tratamiento de por vida. Tratamiento crónico de por vida. Dieta, estilo de vida y si no es suficiente, probablemente hay que utilizar, bueno, probablemente no, está recomendada la farmacoterapia. Y si es necesario luego al final la cirugía. Siempre que hablamos de dietas y hablamos de bajar calorías, se me viene a la cabeza el tema de los edulcorantes. Quiero decir, ¿cuántas veces vemos que alguien come lo que come y luego llega al café y se lo pide con sacarina, ¿no? ¿Los edulcorantes son ángeles, son demonios, sirven, son mejores que el azúcar, son todos iguales? Esto me gusta que me hagan esa pregunta porque esto ha cambiado en los últimos años. Hasta hace poco creíamos que los edulcorantes eran inocuos, o sea que tú aportabas, reducías el contenido calórico. Ahora se ha visto que los edulcorantes, las bebidas con edulcorantes, incrementan el riesgo cardiovascular. O sea, esa Coca-Cola cero, esas bebidas sin calorías, va ligada a su mayor consumo a un incremento del riesgo cardiovascular. Incluso este año hay determinados edulcorantes como el eritriol que se ha visto que un mayor consumo va ligado a un mayor riesgo de aterotrombosis, con lo cual son más demonios que ángeles. Por alteraciones del gusto, que a la larga puede generar también insulinoresistencia, alteraciones de la microbiota y tendríamos que llevar cuidado y desde luego el café si lo tenemos que tomar, yo me lo tomo desde hace 30 años con sacarina, mejor sería sin nada, sin azúcar y sin edulcorantes añadidos. Y ojito con las bebidas cero que parece que no son tan buenas, no son tan ángeles como creíamos, ¿no? Ni mucho menos. Ahora me has dejado un poco preocupado, porque extiéndete un poco en lo de las bebidas cero. ¿Qué le pasa a la Coca-Cola cero? Porque aquí seguro, aquí levante la mano el que toma Coca-Cola cero. Bueno, pues vuestro riesgo cardiovascular está incrementado. Entonces, esto creíamos hasta hace poco que era un buen suplía a las bebidas azucaradas. Y parece que con menor evidencia, tenemos una evidencia moderada de seguimientos de cohortes, pero el mayor consumo va ligado a más riesgo cardiovascular. Con lo cual, para beber, agua, café o té. Vale. No, vino no, ¿eh? Es que si no, no te oyen la gente que está conectada. Como el doctor Tamarit, que me gustaría que te extendieras un poquito en eso. Sobre todo porque cuando uno consume bebidas cero no está pensando en el riesgo cardiovascular, está pensando en el peso. Bueno. Es decir, está pensando básicamente en el peso. Entonces, que hay un aumento de riesgo cardiovascular o de problemas metabólicos secundarios al consumo de bebidas carbonatadas, azucaradas o tal, eso lo tenemos claro. Pero el concepto que quizás se ha introducido y que aquí sí me gustaría que matizaras, y yo te lo pregunto porque lo desconozco, es si en relación a esa misma bebida azucarada o bebida edulcorada hay una evidencia de que es mejor, peor, igual. Bueno, ni es bueno ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Lo único que si tú pretendes darle menor contenido calórico a la dieta, entonces lógicamente puedes optar por las bebidas cero. Pero eso no quiere decir que las bebidas cero sean recomendables. Os voy a poner un ejemplo. En el Nutri-Score, que ahora lo estábamos comentando, hay dos fabadas. Una que en una fabada grado, que la ves, el etiquetado pone A, y la otra Pero, pone... Vicente, explica brevemente lo que es el Nutri-Score. El Nutri-Score, bueno, pues es un sistema que se quiere implementar en toda Europa con colores y que tú vayas al supermercado y que tú puedas discriminar si un producto es más sano o menos. Los A son más sanos y los E son los peores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay gente que está a favor de este sistema, yo particularmente me parece poco claro, pero en fin, y hay gente que está en contra, porque por ejemplo una fabada puede encontrarte una fabada A y el aceite de oliva es C, pues entonces vamos a ver. Los que defienden el Nutri-Score dicen, bueno, entre las fabadas elijamos la A, porque tiene menos calorías, tiene menos grasa, tiene menos sal añadida. Entonces es lo que me quería referir. Mejor no emplear alimentos procesados, mejor lo que tenemos que recomendar es beber agua o este tipo de infusiones. Si una persona tiene el gusto de tomar una Coca-Cola, mejor si tiene problemas de peso que se la tome cero. Pero no es una cosa que antes recomendábamos. No se deben recomendar las bebidas azucaradas porque no es bueno para la salud y que puede incrementar el riesgo cardiovascular a medio y largo plazo.
Vale, os pediría un poquito más de brevedad en las respuestas. Ya sé que los temas son complejos porque es que hay muchas dudas que podemos ir solventando. Carlos, además de ti y de mí, ¿existe algún otro fofisano? Es decir, ¿se puede ser sano y estar un poco...? La obesidad, no existe la obesidad existe la obesidad metabólicamente sana, pero la obesidad lleva también a problemas articulares de sobrecarga, de peso, y lleva problemas al final también de autoestima, mentales. Entonces, nunca hay un paciente obeso sano, porque va a tener al final una carga ponderal que llevará a problemas articulares en la edad anciana, que veremos cómo la va a pasar, y va a tener luego siempre, no hay un obeso feliz. Va a estar más feliz cuando pierde peso. Vale. ¿Y la obesidad, Vicente, la obesidad se hereda? ¿O se hereda más la forma de comer? Bueno, yo compararía el tema genético. Tú tienes un buen campo, ¿no? Un buen campo lo tienes que cultivar, lo tienes que arar, lo tienes que trabajar. Y os voy a poner un ejemplo que es bastante claro en este sentido. Uno de los grupos étnicos que más diabetes tienen en el mundo son los indios Pima, que viven en una reserva en Arizona, ¿no? Allí tienen aproximadamente la mitad de las mujeres y un 40% de los hombres tienen diabetes tipo 2. Porque tienen una vida sedentaria, siguen el American Way of Life, el modo de vida americano. El mismo grupo étnico al sur de Río Grande tiene una prevalencia de diabetes en torno al 10%. O sea que los genes ahorradores en ese grupo étnico hacen que se desarrolle más la diabetes, pero en el grupo étnico que se trabaja la tierra, que hace ejercicio, que sigue los hábitos ancestrales de esa misma tribu, la obesidad y la diabetes están puestas en vereda, ¿no? O sea que hay genes, pero hay que cultivarlos. Entonces lo mejor es que si dispones de genes ahorradores habrá que llevar una dieta un poco más estricta para que no se desarrolle la diabetes. Es que la revolución industrial ha hecho mucho daño a la obesidad. Los genes han tardado muchos siglos para ahorrar energía. Llega la revolución industrial y no nos hemos podido adaptar. En pocos años no hemos podido desandar lo andado. Entonces, los genes que nos han... Pues si viene una guerra mundial, pues probablemente los que tengan esos genes ahorradores, pues a lo mejor entonces les viene bien ese ahorro de energía. A día de hoy no viene nada bien. Carlos, nos preguntan si saltarse una comida al día puede ayudar a que la gente pierda peso. Si eso significa comer menos, encantado. Pero si eso significa que como yo cuando me voy al IBI no como, pero ceno, lo no hay escrito, me pueden poner 5 platos de lo que quieran, no me sirve. Hay que ver la personalidad. Si a ti dejar una comida no significa que en la siguiente hagas un rebrote, perfecto. Importante es comer menos. La forma mejor, plato pequeño y dejarse comida en el plato. No lo he aprendido yo eso a hacer nunca. Pero bueno, lo aconsejo. Vicente, siguiendo un poco con esto, cuando recomendamos a un paciente para la siguiente consulta que pierda peso, ¿cuánto peso sería razonable pedirle al paciente que perdiera cada mes, cada 2 meses? ¿Cómo cuantificamos algo razonable? Bueno, en primer lugar, pequeñas reducciones de peso, modestas reducciones de peso, tienen un gran beneficio metabólico. O sea, en torno al 5 o 10% de reducción de peso generan un gran beneficio a nivel cardiovascular y metabólico. ¿Cuánto? Pues yo creo que un par de kilos o a lo sumo 3 al mes sería lo adecuado. Hemos de recordar que cuando una persona hace una dieta hipocalórica, la primera semana se moviliza mucha agua y se pierde más. Pero pequeñas reducciones mantenidas, porque hemos de pensar que el cambio de estilo de vida no es temporal sino definitivo. O sea que poco, pero constante. Bueno, eso es por lo que tenemos hasta ahora, porque no tenemos nada que nos hiciese perder mucho de forma constante. Si hubiese fármacos o estilo de vida para perder mucho de forma constante, sería mejor que poco de forma constante. Pero como no hemos conseguido hasta ahora nada que se pueda mantener de forma constante, una pérdida del 10-15%, pues nos consolamos como los tontos, el 3-5%, que es bueno, pero sería mejor que hubiese perdido el 10%. Pero nos tenemos que conformar con lo que hemos conseguido a día de hoy. A día de hoy. El curso, cuando nos invitáis en el 28, estaremos hablando de otra cosa. Bueno, ahí entramos en lo que es el tratamiento farmacológico, que es una gran ayuda indudablemente, porque la obesidad es una enfermedad crónica y se merece un tratamiento crónico farmacológico.
Sí, Carlos, disculpa, ¿podrías extenderte un poquito más en tu opinión sobre el ayuno intermitente? Porque ayer, el doctor Robles ya lo sacó en el EPOC y es verdad que yo creo que el 30% de la gente que está haciendo dieta en el hospital lo está haciendo con ayuno intermitente. Sin embargo, nuestras dietistas de endocrino no lo defendieron tanto. ¿Cuál es tu opinión sobre este estilo de vida? Es que creo que el estilo de vida es algo que se pueda mantener en el tiempo, que no te signifique un sacrificio. Por eso la dieta hipocalórica, aunque la mejor es la mediterránea, la mejor dieta hipocalórica es la dieta de ese paciente que pueda mantener en el tiempo. Si no es mediterránea, que haga la dieta que hiciese, comer menos cantidad. Entonces el ayuno intermitente a día de hoy, sin ayudas de inhibición del apetito, son muy difíciles de mantener en el tiempo. Entonces fracasan porque luego llega problemas de ansiedad. Y ese es el motivo. Si yo consigo un ayuno intermitente, que lo conseguiremos con las nuevas terapias del año que viene o de dentro de 2 años, probablemente será una dieta que defenderemos claramente porque se podrá seguir en el tiempo fácil. Vicente, en el último congreso de la SEA se habló bastante del ayuno intermitente y el científico español, que no me acuerdo ahora el nombre, que está en Estados Unidos, planteó una cuestión muy novedosa que nos sorprendió un poco a todos con el tema del ayuno intermitente. Estábamos hablando de experimentación en ratas y por tanto no automáticamente trasladable al hombre. Y es que en esa experimentación había ratas a las que se les daba de comer una vez al día, por la mañana, otras a las que se les daba de comer una vez al día, por la noche, y otras a las que se les daba de comer y ellos comían cuando querían y como tal. Y aparte del beneficio metabólico en general, lo que más nos llamó la atención es que había un beneficio en cuanto al cáncer. Y era mejor que las ratas hicieran ayuno por la noche que por la mañana, y que hicieran y mucho mejor, muchísimo mejor, la diferencia era muy significativa con respecto a las ratas que comían cuando les daba la gana. Y un poco la explicación que buscaba o que hacia donde aducía todo este experimento era que en el ayuno prolongado lo que ocurre es que la célula entra en un letargo de su evolución. Estamos hablando de su envejecimiento, estamos hablando de su reproducción, estamos hablando de un alentecimiento de su vida activa. Y que eso, en el cáncer, donde tienes unas células que están hipermotivadas a todo esto, lo que ocurría es que disminuía esa actividad hasta el punto de que era un beneficio muy claro con respecto a los que comían cuando querían. Al público también le voy a pedir brevedad en sus preguntas, ¿eh? Bueno, yo intentaré ser breve en la respuesta. Esto nos pasa de ser en animales de experimentación. Trasladar esto actualmente es complicado, no complicadísimo. Hemos de ver lo que está avalado científicamente y eso todavía no tenemos un aval. Quizá en un futuro tengamos que recular. Démonos cuenta que hasta hace poco a los diabéticos, a los pacientes con diabetes les decíamos que había que comer 5 veces. Ahora parece que con 3 puede ser más que suficiente. Simplemente los conocimientos científicos van a ir modificando las recomendaciones que hagamos nosotros. Hoy por hoy una dieta hipocalórica, y si es mediterránea, lo ideal. El ayuno, pues al final es lo que ha dicho Carlos, es que no deja de ser una dieta hipocalórica. Todo lo que haga que comamos menos de lo que quemamos nos hará perder peso. Acabo de censurar una pregunta a un amigo. Carlos, obesidad y fertilidad. Pues un motivo importante de reducción de fertilidad, tanto en mujeres como en varones, es la obesidad. Sobre todo si se relaciona en mujeres con el ovario poliquístico. Hay un hiperinsulinismo, que también es motivo a lo mejor a la larga de problemas de cáncer en relación con la obesidad, pero ese exceso de insulina hace que disminuya la proteína que transporta las hormonas sexuales, hay más andrógeno libre en las mujeres y hay más baches amenorreicos y más infertilidad. La mejor forma de los tratamientos más económicos para tratamiento de mujeres obesas es perder peso, perder el 5%, cuanto más mejor. Los tasas de fertilidad no tienen nada que ver un IMC por encima de 30 que por debajo de 30. En muchas tasas de fertilidad pública no hacen un tratamiento de fertilidad si no ha bajado el IMC de 30, por la respuesta. También los hombres que tienen una obesidad tienen un semen de peor calidad.
Entonces es muy importante en tratamientos de fertilidad, pérdida de peso. Manejamos mucho liraglutide 3 miligramos, esa senda, hasta el día que le hacen el tratamiento de fertilidad. ¿Por qué no manejamos semaglutide? Porque aún no hay experiencia. Probablemente los agonistas a día de hoy de GLP-1, veremos luego los biagonistas, se podrán mantener como se pone metformina para tratamiento de fertilidad. Pero mejores resultados con agonistas de GLP-1 para fertilidad que en metformina. Pérdida de peso importantísimo. ¿Y la cirugía bariátrica tiene alguna recomendación, algún cuidado especial para el tema posterior del embarazo? Hay que esperarse un año, pero tú le dices a la mujer que no se embarace, no se ha embarazado en su vida, y claro, cuando pierde peso, tiene facilidad para embarazarse y se te embaraza a los 5 o 6 meses. Ahí hay problemas nutritivos durante ese año. Ese año no es recomendable el embarazo. Pero alguien que no se había podido embarazar en su vida, ya le puedes decir que no era conveniente. Si te doy un beso, no te diría ella porque lo que quería era embarazarse. Entonces ahí hay que jugar en ese primer año, si se embaraza, con mayor suplementación nutricional y no hacer sobrecargas orales de glucosa, porque pueden hacer hipoglucemias reactivas y llevarse un susto a la paciente, la enfermería y los médicos y ginecólogos que lo atienden, porque da una hipoglucemia reactiva debido a que está cada vez más delgada. Pero no embarazarse el primer año después de una intervención de cirugía bariátrica, porque puede haber problemas nutricionales en ese embarazo. Vale. Y ya que estás hablando de cirugía metabólica bariátrica, ¿cuál es el candidato perfecto para la cirugía metabólica bariátrica? Pues hasta el día de hoy yo lo aconsejaba hasta hace 3 años, no hasta el día de hoy. Siempre aconsejaba IMC mayor de 35. Con diabetes compleja, lo indicaba intervención quirúrgica. Cirugía metabólica que revertía la diabetes. No se controla. Actualmente eso se ha reducido porque disponemos de fármacos en estos momentos agonistas de GLP-1, pero ya en el presente americano, en el futuro muy cercano español, que vamos a tener biagonistas, luego vamos a tener triagonistas. La monogamia no se lleva en la obesidad, se lleva el poliamor, la poligamia. Y ahora se lleva un agonista de GLP-1, eso va a ser la prehistoria dentro de 2 años. Quien lleve un agonista de GLP-1 es tonto él y peor el médico que lo trata, porque no estás dando la terapia adecuada. En fin, voy a borrar todo lo que se me está sugiriendo. Nos hacen una pregunta también que considero bastante interesante. Nos dicen, ¿es cierto que algunos alimentos engordan más que otros, teniendo ambos las mismas calorías? Sí, rotundo. No es lo mismo una manzana que una galleta. La manzana tienes que hacer un esfuerzo para masticarla y digerirla, lleva fibra. La termogénesis que induce el consumo de la manzana es superior a una galleta o no digamos a una bebida refrescante y el azúcar va directo a la sangre. O sea que no todas las calorías son iguales. Aquellas calorías de alimentos procesados y ultraprocesados son de mayor eficiencia para conseguir un incremento de peso. O sea que no es lo mismo una fruta o unos frutos secos que, por ejemplo, una bebida azucarada, aún teniendo las mismas calorías. Muy bien. Y otra pregunta que me parece también súper interesante, está dirigida a Carlos. Carlos, ¿cuándo se pone a dieta a un niño? ¿A qué edad? ¿Y con qué índice de masa corporal pondríamos a dieta a un niño? Yo creo que cuando haya cumplido el crecimiento. Yo creo que a dieta tiene que estar motivado el niño, no que tiene que estar motivada la mamá o el papá. Tiene que estar motivado el niño. Para eso lo más adecuado es que haya, por lo menos el crecimiento, como mínimo 12 años. 12 años podemos ponerlo claramente a dieta, que lo entienda porque lo ponemos. Incluso podemos tener ayudas farmacológicas actualmente con 12 años. ¿En quién? En los que tienen una obesidad por encima de un percentil 90-97. El fármaco, a dieta, pero una dieta adecuada a lo que él le gusta, pero que se habitúe a comer menores cantidades. Es complicado porque tiene que estar concienciado el niño. Ya os digo, no es la concienciación de los padres, es la concienciación del niño. Si tiene ganas de perder peso, empezamos. Si no, no está en el momento adecuado para perder peso.
y a lo mejor coge un rebote luego. Perfecto. Vicente, has introducido la diferencia, digamos, a igualdad de calorías de los alimentos. Y hay gente que dice que le cuesta entender que la dieta mediterránea suplementada con frutos secos, con nueces y con avellanas, que son tan calóricas, produzca no solamente un beneficio cardiovascular, sino que una reducción de peso. ¿Cómo bueno, pues tiene, bueno, por la termogénesis inducida por la dieta, son alimentos que cuestan de masticar y digerir, llevan fibra, con lo cual se absorbe menos la grasa que tienen, que encima es una grasa saludable, y lo que se ha visto es que en principio se pierde peso. Es un buen suplemento para cualquier paciente con enfermedad metabólica, diabetes u obesidad. O sea que los frutos secos, a pesar de ese elevado valor calórico, pues están indicados. Y ocurre una cosa, si se comen en las comidas principales, ahorra la ingesta en la comida posterior porque tienen un nada desdeñable efecto saciante. Muy bien. Nos preguntan, Carlos, que hagas un resumen breve de qué cabe esperar del aporte tecnológico importante en diabetes para un médico de atención primaria. Los últimos avances tecnológicos, ¿qué han aportado? Pues Ana, que del diabético tipo 2, que el registro de un sensor continuo de glucosa te permite modificar la dieta. No solo en el paciente con diabetes, también en el paciente con obesidad. Lo que pasa es que solo se le financia al diabético tipo 2 en tratamiento con insulina bolo basal. Ese paciente ya lo tenéis en registros, en nuestro departamento se ha formado a primaria y tenéis que saberlo interpretar. Entonces, hay que saber, os tenéis que aprender hoy que el tiempo en rango, que es un tiempo de una glucosa entre 70 y 180, debe ser mayor del 70%. Eso va a suplir a la hemoglobina glicosilada. Y que la variabilidad glucémica no sea menor o igual de 35%. Es decir, dos valores hoy, aunque no hayáis aprendido nada en todo este curso. Tiempo en rango más del 70% y variabilidad glucémica menor o igual de 35%. Eso va a suplir, es un registro de 24 horas que me permite modificar mi dieta. Yo lo doy mucho en diabetes gestacionales. No se lo financia el sistema, pero le permite a la paciente ver que el pan blanco es horrible, que tiene un alto índice glucémico, que permite modificar, que los frutos secos están muy bien si lo tomas durante la comida. Es una forma de evaluar de forma continua los valores. Y lo vais a tener que interpretar, porque la diabetes tipo 2 la veis vosotros. Y los que van con bolo basal, se les puede poner el sensor y me va a permitir cambiar, porque mucha gente no requiere picos de rápida. Se quitarán los picos de rápida y daremos los fármacos adecuados a esos pacientes que son agonistas del GLP-1 si son obesos, a día de hoy, e ISGLT2. Y nos va a permitir tratar incluso mejor a esos pacientes. Eso claramente es el futuro de la diabetes tipo 2. Y probablemente, cuando se abaraten, el futuro del control de la obesidad, probablemente. Nos veréis a todos cuando vengamos dentro de 2 años sin ser diabéticos, a todos con la marca en el brazo, y no es que sea una película de la marca del zorro que se le ha inventado el doctor Tamarit, sino que venimos los tres porque como nos gusta mucho comer, pues controlarnos un poquito en las comidas. Bueno, el doctor Morillas ya ha introducido varios temas farmacológicos a lo largo de la charla y siempre, Vicente, nos encontramos con el tema de las barreras. ¿De verdad las barreras existen para la prescripción de GLP-1 en atención primaria? ¿De verdad son los responsables de que los ISGLT2 estén poco prescritos? Sé que es un tema muy complejo y quedaría para toda una mesa. Yo los ISGLT2 los podemos recetar sin ningún problema, ¿vale? Yo creo que estáis de acuerdo todos, ¿no? Los GLP-1, el problema no lo tenemos nosotros, los tienen en la farmacia. Eso es otra cosa, tú prescribes una cosa, de repente no hay que darle el de menos dosis. ¡Ay, me lo cambio! Ahora el oral. Ahora, esto es un descoque que somos nosotros los responsables con el semaglutid, la verdad. Todo lo que hemos prescrito, a veces el paciente lo encuentra, a veces no lo encuentra, luego resulta que a lo mejor el inyectable le iba mejor que el oral porque se lo has cambiado, ha encontrado el inyectable, quieres que le cambie la receta. La verdad es que cuando tengamos una disponibilidad en la farmacia amplia de GLP-1, ahí ganaremos todos. Y el paciente el primero. Cosa que ahora el problema creo que no lo tenemos nosotros, sino es la falta de disponibilidad de estos fármacos en la farmacia, ¿no? Hacer el visado, lo único que el GLP-1
Lo tienes que hacer en gente. Si sigues taxativamente lo que dice la Administración, está financiado en obesidad. ¿Por qué no en 28, en 27? Está indicado, pero no financiado. Esa es la barrera que hay. Pero la barrera más importante, a mi juicio, es la falta de disponibilidad de estos productos en la farmacia. Carlos, 2 minutos, porque te veo nervioso queriendo dar tu opinión sobre el tema. Está financiado en diabetes tipo 2 con obesidad. No mintáis. El GLP-1 está reconocido en tratamiento con obesidad, pero no está financiado y los obesos por ahora no son diabéticos. No se os ocurra que yo haga un registro de todos los de Vicente, que me haga el gran hermano, el doctor Morillas va a revisarlo, y veo que todos los diabéticos que le ha puesto con obesidad, no hay ninguno con una glicada mayor del 5%. No hay ninguno mayor. Entonces, hay que ser diabético con obesidad. Le dais una mala noticia. Qué mala suerte, eres diabético. Pero qué suerte tienes que esto te lo financia el sistema. Como te has portado peor que los que tienen sobrepeso, a ti se financia, al que tiene sobrepeso no se financia. A los dos les va igual de bien, pero solo se financia a los que se portan mal en la clase. Al resto no se lo financio. Y si eres obeso, hasta que te hagas diabético, no se te va a financiar. Por ahora, la monogamia. Acordaros que el año que viene no hablaremos de monogamia, de GLP-1, sino que hablaremos de terapias duales. Tendremos que ampliar el foro, porque si hablamos de poligamia... Veremos cómo está la financiación entonces, O sea que... No van a ser más caros los duales que los GLP-1. En Estados Unidos es más económico tirzepatide que semaglutide 2,4. Y es más potente el tirzepatide que semaglutide 2,4. Es decir, todo lo que sale posterior, aun siendo mejor, como hay más target, más posibilidades de tratamiento, se va abaratando, pues como ocurre con los móviles o con los televisores de pantalla plana. Que una televisora, ahora que yo fui el otro día, de no sé cuántas pulgadas, que eso parecía que estabas en un cine para ver todas las películas que me recomienda el doctor Tamarit. Era más económica esa pantalla que la que tengo yo en mi casa, que era la quinta parte de esa pantalla. Digo, tendré que cambiar de pantalla. Mejor televisor, más económica. Entonces, acordaos que los nuevos tratamientos no van a ser más caros que ahora y esperemos sin problemas de abastecimiento. Esperemos. Carlos, ¿estás hablando de remisión de la diabetes? Sí, estamos hablando de remisión, pero no de curación, de remisión. Tú estás bien, pues como un hipertenso controlado o un dislipémico controlado. No se me ocurre quitar ahora luego que viene, estoy haciendo un spoiler a los del final de la sala, si lleva un tratamiento no lo quitamos porque volverá. Entonces remite mientras esté con el tratamiento. En el momento que lo retires, volverá probablemente, a no ser que haya modificado su estilo de vida. ¿Y por qué modificó el estilo de vida? Por la ayuda de inhibición del apetito de esos, a día de hoy, agonistas del GLP-1 combinados con ISGLT2, que tienen dos mecanismos sinérgicos. Bueno. Vicente, nos preguntan aquí por los objetivos glucémicos en pacientes con enfermedad renal crónica y nos preguntan si son distintos a los pacientes... Entiendo que es enfermedad renal crónica sin diabetes. Entonces, esto es condición sine qua non, actualmente con las evidencias que tenemos, el empleo de ISGLT2, porque han demostrado beneficios en evitar la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes, y esto es lo novedoso de este año, o por lo menos de los últimos meses, en pacientes no diabéticos. O sea que actualmente está indicado el empleo de estos fármacos en insuficiencia cardíaca no diabetes, enfermedad renal crónica no diabetes. Evidencias con la DAPA y con la EMPA. La cana está el Credence, que era un estudio en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Muy bien. Creo que ha quedado claro esas tres indicaciones del mismo grupo farmacológico que empezó siendo un antidiabético oral y que ha ido ganando espacios en patologías no relacionadas directamente con la diabetes. Sí relacionado directamente con la diabetes, nos preguntan que qué podemos esperar de las insulinas, en este caso semanales o de más larga duración. Mayor comodidad, si pinchas una vez a la semana. Yo siempre pienso que la mayor evidencia lo que haría conmigo mismo o con un familiar que quiera. Entonces, yo preferiría una insulina semanal, una vez a la semana, que una dosis diaria.
El problema es que las insulinas semanales se han comparado con la insulina glargina U100, que tiene mejor control metabólico, pero no, incluso algo más de hipoglucemia. No se han comparado con insulina de Gludec o con insulina glargina U300. Ventaja, la posología, una vez a la semana, pues probablemente en diabetes tipo 2 estables, que no aumente la hipoglucemia, seguro que se van a utilizar. Pero acordaros que el diabético tipo 2, la mayoría son insulinresistentes. Pedir un péptido C a veces antes de insulinizar, porque a lo mejor es estilo de vida, metformina y SGLT2, GLP-1. Porque si tienen un péptido C mayor de 2 nanogramos mililitro, no se beneficia de darle insulina. Esa insulina le mejorará la glucemia, pero va a darle otros problemas añadidos de hipertensión, de obesidad centrípeta. Entonces meditemos, no solo es el control glucémico en la diabetes. Entonces insistámosle en la dieta de la manzana y la ruta de la manzana, que haga comer manzanas y caminar manzanas, antes que poner insulina si no es necesaria. Si es necesaria, pues probablemente las insulinas semanales se beneficiarán una pequeña parte de diabetes tipo 2, que son 20-30%, que a lo mejor tienen algo de insulinopenia. El resto no viene por ahí. Vicente, hace apenas 2 años hicimos el curso y hablábamos de películas y pusimos 7 novias para 7 hermanos y pusimos a la metformina como la novia para los 7 fármacos. ¿Esta novia se ha quedado ya desfasada? ¿Sigue siendo el primer escalón? Ha envejecido, pero sigue siendo atractiva. O sea que yo diría que sigue siendo en el primer escalón, lo que pasa que ahora mayoritariamente estará acompañada. Y estará acompañada de un SGLT2 o un GLP-1. O sea que sí, en el primer escalón, pero antes estaba sola y ahora tiene más compañías. Bueno, Carlos, como sé que estás ya poseído por un cardiólogo, no sé exactamente cuándo te contagiaste, ¿qué opinas sobre esto de la metformina? Yo es que cuando envejece la gente, me gusta un poco menos. Entonces, habitualmente. Entonces la metformina ya no está en mi poliamor de la diabetes, es el tercero en discordia. Me viene bien, es buena, no tan bonita, algo bonita y barata. Es como tercero, pero sin duda, primero va el SGLT2. Vamos a ver, Carlos, un paciente de novo, que no obeso, y que tiene una glicada que 6,6, está diagnosticado, ¿qué le pones? ¿Un SGLT2 o metformina? Yo le pongo los dos, pero le pongo antes el SGLT2 si tuviese que elegir. Pero le pone los dos, la metformina también. Vale, es que ya me ha respondido. Gracias. Yo la Muchas gracias. monogamia ya os he dicho que no me gusta en la parte Muchas gracias. En Carlos, las enfermedades crónicas. Carlos se aprovecha de que su pareja no es del mundo sanitario. Además que hablar de poliamor. Pero bueno, nada. Yo quería añadir que sí es verdad que el papel preeminente que tenía hace unos años no lo tiene, pero que es una buena compañía en el primer escalón. La metformina, o sea, que ocupa el primer escalón en muchos casos. En atención primaria, en la mayoría. El primer escalón, pero con otro al lado del primer escalón. Bueno, pero, no solo ella en el primer escalón manteniéndola mucho tiempo en el primer. ¿Tenemos la razón los dos? Sí, vale. De entrada dos, La monogamia también es bienvenida en este curso, además de la poligamia. Un poco por ir centrando también los grupos farmacológicos, nos preguntan ¿qué antidiabético resulta esencial para... bueno, creo que lo hemos contestado, pero bueno, lo podéis rematizar. ¿Qué antidiabético es esencial para reducir el riesgo cardiovascular en un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, ya. Esa es fácil, centrado ahí, podéis rematar de cabeza. Y SGLT2. Vale. Y Carlos, nos preguntan cómo ajustar la medicación antidiabética al iniciar un tratamiento con un SGLT2. ¿Tengo que modificar los otros antidiabéticos que ya llevaba? ¿Tengo que reducir dosis de insulina? ¿Cómo hacemos eso? Si estaba con un buen control metabólico, con una glicosilada menor de 7,5%, se le debería reducir un 10-20% la dosis de insulina al SGLT2 y sobre todo al GLP-1. Si estaba con un control por encima de 8%, no hace falta la reducción. Pero si están por debajo de 8, 7,5%, fundamentalmente GLP-1, pero también SGLT2, reducir 15-20% la dosis. Y si al final requiere menos de 10 unidades al día de insulina,
no penalicéis al paciente con insulina. Es que a lo mejor se puede retirar la insulina. Aprovechando eso que estás, te concedo un par de minutos para que expliques bien esto de la desprescripción de insulina. Sí, es que antes, hasta hace 20 años, siempre ponían que había que poner insulina, bueno, había que poner metformina, sulfonilurea e insulina. Las sulfonilureas las desplazamos fácilmente con la llegada de los DPP-4 porque no hay hipoglucemias, pero la insulina se mantuvo ahí. Y cuanto más peor control, como siempre hablamos de control glicémico, a peor glicada o a peor glucemia subíamos la insulina. Nos habíamos equivocado con GPS. Íbamos a Santiago, pero íbamos hacia Cádiz. Y entonces hay que pensar si estamos haciéndolo bien. Si veis una persona obesa que nunca ha tenido poliuria, polidipsia, pérdida de peso, le mejoras la glucemia con insulina, pero el problema no era la insulinoterapia. Le añado GLP-1, le añado ISGLT2, bajo el 15-20%, voy requiriendo cada vez menos dosis y el momento que requiera menos de 10 unidades diarias, en dosis absolutas, o 0,2 unidades por kilo día en dosis relativas, se puede retirar, manteniendo un control de glucemia por la mañana para saber que tiene una glucemia menor de 130. Pero se puede retirar sin problema. Todas las semanas retiramos dosis de insulinoterapia. Porque el paciente era insulín resistente y lo que teníamos en aquel momento solo era poner metformina, sulfonilureas, insulina. Los muy veteranos, mi padre no tenía que aprender mucho de diabetes, porque sus únicos tratamientos que disponía eran metformina, sulfonilureas, insulina. Ahora disponemos de mucho más, y entonces si dimos sulfonilureas nos confesamos y las quitamos, y la insulina pues vamos intentando desprescribir o reducir las dosis, añadiendo siempre el triunvirato de metformina y ISGLT2, agonistas de GLP-1 a día de hoy, que el año que viene ya probablemente no hablaremos solo de agonistas de GLP-1. Yo quería añadir que es muy frecuente el retirar la insulinoterapia con estos tratamientos. Yo estoy satisfecho porque he retirado gente que llevaba 15, 20 años de insulina que probablemente en su momento se le prescribió y fueron engordando. Luego le hemos puesto el GLP-1 y el SGLT2 y se ha retirado. Y es que no hubo caída de la célula beta. Con la insulina dejabas el páncreas en reposo. Y entonces cuando la retiras después de 20 años te llevas la sorpresa que la célula beta no ha caído. Esa caída del 6% de forma anual, eso era con sulfonilureas, no con insulinoterapia en exceso. Yo tengo a gente que lleva 20, 25, 30 años de diabetes que tienen reservas de insulina de péptido C, retirando la insulina después de 20 años, de péptido C de 5, de 6, para regalarnos a los 3 de la mesa. Carlos, incidiendo un poco bueno, anteriormente... Pero es que si no te oyen. Si no, los de Argentina, Perú no te oyen. Es para que te oigan. 4 o 5 años hablábamos de insulinizar en pacientes con glicadas de 9. Actualmente, ¿qué glicada te plantearías? ¿Este paciente tiene obligatoriamente que llevar insulina? La clínica cardinal, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, aunque fuese un obeso, perder algo de peso, clínica, o una enfermedad intercurrente o un ingreso hospitalario que requiere un control para una intervención quirúrgica, pero excepcionalmente. Eso realmente sería una entrada, y mi mujer no me está escuchando, de poliamor de entrada. Probablemente metformina, ISGLT2, GLP-1. La insulina, si se pone, se puede quitar. Sí, también. Vale, tenemos una pregunta. No, simplemente es un comentario que a nivel práctico en primaria el tema del visado con los GLP-1 sigue siendo un problema, porque yo estoy pensando en pacientes que llevan muchas dosis de insulina pero que no tienen un IMC mayor de 30, o sea, son pacientes que son insulin resistentes y vas aumentando dosis de insulina para conseguir una buena glicada y unas buenas basales y puede llevar el SGLT2, pero hay gente que no, o sea, que no podemos poner el GLP-1 porque aunque tú se lo propongas no se gasta en el dinero. O sea que a ese nivel práctico simplemente se le apunte, que a veces es una complicación bajar dosis de insulina cuando no podemos disponer de un GLP-1 para un paciente por el tema del visado. Eso, es el comentario. Las sociedades científicas nos lo tenemos que hacer ver. Y la evidencia científica no es con obesidad, es con sobrepeso. No podemos solo primar al paciente que se porta mal. Eso nos lo tenemos que hacer ver y tenemos que hablar con la administración para no penalizarlos y para dar el tratamiento más adecuado a ese paciente. Pero tú se lo tienes que ofertar. Aunque lo tenga que pagar el paciente, tú se lo tienes que ofertar. Dices que no se lo puede pagar, yo por lo menos te lo he ofertado.
Yo no pongo las reglas del juego, las cartas no las pongo yo, pero yo te tengo que decir que esto te va a dar un beneficio y lo otro no te va a dar un beneficio. Además, Bueno. probablemente en ese paciente se ahorraría con los GLP-1, porque se gastaría al final menos de otros fármacos. Y menos control. Vale, estamos acabando. Acaba de llegar el doctor Jacinto. Jacinto, hola, ¿qué tal? No me gustaría acabar la mesa de diabetes. Hemos hablado de prácticamente todos los grupos, pero me gustaría un minuto de cada uno de vosotros sobre el papel de los DPP4 en la diabetes en el siglo XXI. Me dejará hablar a mí primero porque él lo va a... Bueno, es más, al doctor Morillas no le voy a dejar hablar, solo al doctor. ¿Y DPP4 tienen papel actualmente? Sí. No solo en la fragilidad. Pensemos que hay pacientes en los que les ofrecemos el GLP-1, pero no se lo pueden pagar, o no hay disponibilidad en la farmacia. Pues el IDPP4 es una alternativa que nos dará eficacia en cuanto a reducción de glicada, aunque no nos ofrece beneficio cardiovascular ni pérdida de peso. Pero es un fármaco que tenemos ahí, que podemos utilizar no exclusivamente en fragilidad, sino como tercer fármaco cuando los GLP-1 no los podemos utilizar. Completamente de acuerdo con Vicente. Me alegro que coincidamos primaria y endocrino. Muchas veces coincido con primaria. Se ha hecho el silencio, ¿eh? No era broma. Con cardiología alguna más. Bueno, podríamos estar hablando mucho más rato, pero muchísimas gracias a todos y vamos a seguir con la siguiente mesa.